En un video anterior explicábamos de una manera más precisa sobre lo que significan las figuras retóricas o figuras literarias. También hablamos de la clasificación de estas figuras, pero es muy importante que ejemplifiquemos para poder conocer cómo están dispuestas las palabras desde lo semántico, desde lo sintáctico o desde lo fonológico, es decir, desde el significado, desde la estructura o desde el sonido dentro de un texto, que es la manera en que ya dijimos que se clasifican estas figuras literarias o figuras retóricas. Entonces la primera categoría que mencionábamos eran las figuras semánticas, que son las que tienen que ver con el significado, y mencionábamos que entre algunas de ellas teníamos la comparación. Entonces la comparación o símil, como el nombre lo indica, es una relación entre dos ideas u objetos y se establece a través de una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Si lo queremos simplificar, es como un conector. Ese conector que tiene la característica de comparar. Entonces, un ejemplo sería: tu cabellera se parece a un manojo de espigas de trigo. Es como, igual que, se parece a. La clave para poder identificar un símil o comparación está en esa conjunción, en ese elemento que conecta una idea con otra o un elemento con otra. Acá no dice tu cabellera es un manojo de espigas de trigo, sino se parece a, es como, es decir, una comparación de una idea con otra. Una segunda figura es la imagen, ¿cierto? Y es acá donde, a diferencia del símil, se da una afirmación, no una comparación. Entonces aquí, ahorita decíamos, tu cabellera es como, aquí se dice tu cabellera es un manojo de trigo, y aquí encontramos el lenguaje figurado. No quiere decir que es un manojo de trigo porque es una persona que tiene espigas de trigo en la cabeza, tal cual como suena de manera literal, sino que el color de su cabello se puede asemejar al color de las espigas de trigo. Otro elemento dentro de las figuras semánticas es la metáfora, y es supremamente utilizada porque lo que busca es dar un sentido figurado. No aparece ya la espiga de trigo como en los casos anteriores, no, es decir, no aparece tu cabellera, sino que aparecería directamente la espiga de trigo. ¿A qué voy? Por ejemplo, la serpiente de plata que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana con su dulce melodía. Cuando habla de serpiente de plata se está refiriendo al río. ¿Por qué? Porque tiene unas características: la forma del río y el color del río. Miren que acá no dice el río es como la serpiente de plata. De entrada menciona la serpiente de plata, y alrededor de la serpiente de plata tienen que dar una ampliación con un conjunto de palabras que permitan interpretar o inferir que nos estamos refiriendo a un río. Sin el contexto del texto nunca va a haber interpretación. ¿Y cuál es el contexto de este texto? Lo que acompaña a la metáfora de la serpiente de plata. Otro elemento u otra figura literaria que podemos encontrar es la sinestesia. Y es que mezclar los sentidos entre sí, ¿cierto? ¿Cómo así? Por ejemplo, oler con los ojos, escuchar con el gusto. Es decir, los sentidos se mezclan para darle un elemento estético al texto. Uno de los ejemplos es: su mirada es dulce. Aquí tenemos dos sentidos mezclados, como es la vista y el gusto. Sus ásperas palabras me hirieron. Aquí tenemos mezclado el tacto, ¿cierto? Tenemos ahí, entra el tacto. Un suave paisaje de otoño. Entonces aquí tenemos la vista y el tacto nuevamente. Y el sonido azul de la trompeta, tenemos la vista con lo auditivo. Entonces, ¿qué es la sinestesia? La mezcla de los sentidos. No quiere decir que este texto, al leerlo de esta manera, no se entienda. Finalmente es allí donde las figuras literarias entran a dinamizar los textos. ¿Por qué? Porque al usar las palabras de una manera distinta, nos transmiten lo que se quiere decir en el texto, pero de una manera literal, es decir, no de una manera denotativa, sino de una manera connotativa.
Otra figura semántica es la metonimia, y aquí lo que se busca es una relación semántica. ¿Cómo así? Causa-efecto, continente por contenido, materia por objeto, abstracto por concreto. ¿Cómo se ilustra esto? Pues muy fácil. Por ejemplo, por causa y efecto. En su vida tuvo muchas cruces, ¿cierto? Es decir, cruces acá significa dificultades y sería una relación de causa y efecto. Continente por contenido. Nos tomamos 3 botellas. No quiere decir que uno se tome la botella como tal de vidrio, de plástico, sino el contenido de la botella. Pero uno al decir botella se está refiriendo de manera indirecta al líquido y el lector o quien escuche lo va a entender. Materia por objeto es desenvainó el acero. Cuando está hablando de acero se refiere a la espada, pero lo está asociando a la materia con que está construido el elemento. Abstracto por concreto, hoy canta la juventud. Lo abstracto es la juventud, ¿por qué? Porque la juventud no se puede ver, lo que se ven son los jóvenes. Entonces, al nombrar juventud se da por entendido que son los jóvenes, entonces estamos hablando de abstracto por concreto. Físico por moral, es puro corazón, el corazón es físico, lo que no se ve son los sentimientos, pero al decir es puro corazón se está refiriendo a los sentimientos, está nombrando algo físico como el corazón, pero el corazón connota sentimientos. Miren que por eso los temas se van hilando de notación y connotación. Y autor por la obra, leí a Shakespeare, uno no lee al autor, uno lee lo que el autor escribe. Entonces aquí podemos encontrar algunos de los elementos más importantes o algunas de las figuras retóricas de carácter semántico que más suelen aparecer en los textos y que los debemos tener muy claros para el momento de interpretarlos.